Las exposiciones mundiales. El eclecticismo nace con la revolución industrial, con la primera máquina de vapor, es decir, marcado por la era industrial, y con ella surgen los nuevos géneros de edificios. Y es así como con las primeras grandes naves industriales y salas de exposición, surgen las primeras exposiciones mundiales en Inglaterra y la Torre Eiffel. Con ellas nace la esbeltez de la mayoría de los elementos estructurales. Surgen los rascacielos y edificios multifuncionales, plantas y fachadas libres diseñadas con la tendencia histórica del gusto y preferencia del arquitecto. Todos estos periodos históricos generan grandes cambios en la sociedad, pero en la arquitectura solo han dado pauta para ir adaptando los aspectos formales e incorporar los elementos tecnológicos, ya que muchos de los postulados siguen vigentes y tienen sus orígenes en la Revolución Industrial. Las exposiciones mundiales eran muestras universales que representaban en ese momento la modernidad o la interpretación ideal de la ciudad moderna. Además, fueron importantes medios de difusión, incidieron en la educación popular y representaron el progreso, motivaron a la creatividad e innovación, generando construcciones sólidas que representaban nuevos estilos, pero además la nueva época. La arquitectura hizo presencia con los más audaces proyectos, que promovían los adelantos y consagraciones de la arquitectura y de la ingeniería civil. Respecto al diseño arquitectónico, dichas exposiciones dieron paso a nuevas ideas sobre el espacio itinerante, nuevos significados de la perspectiva y nuevas relaciones entre arquitectura y diseño, pero además implementaron la relación entre la construcción sólida y frágil, permanente y desmontable, y entre los procesos pasados de construcciones y los más nuevos. Estos eventos han sido parte de una demostración arquitectónica, experiencias escénicas, temporales y espaciales, pero que además se acompaña de prestigio para el país que lo efectúa. México no ha sido sede de una de ellas, pero sí ha sido parte y en ocasiones con participaciones destacadas. La primera exposición fue la sede de la llamada Gran Exposición de los Trabajos de la Industria de Todas las Naciones, que se inauguró en Londres el 1 de mayo de 1851. Y Bélgica ha sido el país con más exposiciones universales. Las grandes exposiciones se alimentaron de esas experiencias, pero surgen con la idea de progresar, de superación, con la firme convicción de eliminar fronteras. Para estos eventos, las ciudades sede construyeron pabellones que rivalizaban con los palacios de la antigüedad. Las premisas de la modernidad se impusieron en los diseños de los pabellones. En auge en estos momentos, y aunque eran eventos que duraban unos 6 meses, algunas de estas estructuras fueron tan exitosas que se conservaron, convirtiéndose de paso en íconos de sus respectivas ciudades. Los pabellones de las exposiciones universales son considerados como parte de la arquitectura efímera, hitos con los que se ha construido una parte significativa de la historia de la arquitectura contemporánea, pero sobre todo se han convertido a lo largo del tiempo en referentes arquitectónicos, tanto los que se han mantenido en pie como los que se han ido trasladados y reconstruidos en un nuevo emplazamiento, o incluso los que siguieron su destino fatal y se convirtieron en arquitecturas ausentes, pero que por lo que supusieron de innovación y experimentación, han permanecido vivos en la arquitectura de hoy en día. Estos pabellones, desde el momento de su diseño y construcción y hasta el día de hoy, se han convertido en referentes de la situación arquitectónica de su momento, así como en escaparates de tendencias y métodos que se adelantaron a arquitecturas posteriores o culminaron procesos ya iniciados. Todas estas exposiciones mundiales estaban relacionadas directamente con la Revolución Industrial y sirvieron para que los países que participaban mostraran su cultura y su poder, así como para presentar sus innovaciones arquitectónicas y tecnológicas.
En ella se presentaron numerosos inventos como el teléfono, la máquina de escribir, el ascensor, pero también nuevas técnicas arquitectónicas mediante construcciones emblemáticas como la Torre Eiffel o la Estatua de la Libertad. Pabellones mundiales importantes que se conservaron a través del tiempo y que veremos a continuación. De la Exposición Lima 1872. El Palacio de la Exposición fue concebido y diseñado para albergar la gran muestra de artes, ciencias e industrias de Perú en 1872. Proyectado en el estilo neorrenacentista, su diseño y construcción se deben al arquitecto italiano Antonio Leonardi. Rodeado por estatuas, jardines y un zoológico, el palacio fue el corazón de uno de los proyectos urbanos más importantes del siglo pasado, siguiendo el ejemplo de las exposiciones universales europeas. Tras la muestra, el palacio tuvo diferentes usos, hasta que en 1961 fue reinaugurado como el Museo de Arte de Lima. La 1989. Para conmemorar el centenario del inicio de la Revolución Francesa, Palacio de Bellas Artes de Chicago, 1893. En 1893 decidió celebrar la Exposición Universal Colombina para conmemorar los 400 años de la llegada de Colón al continente americano en 1492. Esta exposición tuvo 14 pabellones principales y el único que se conservó tras el evento fue el de Bellas Artes, a la orilla de un gran estanque. Su fachada era de ladrillo y estaba cubierta con yeso. Tras quedar abandonado en los años 20, el edificio fue restaurado y reabrió como el Museo de la Ciencia y la Industria en 1933. Grand Palais, París, 1900. El siglo XIX se acercaba a su fin y para festejarlo era necesario realizar una exposición universal que celebrara todos los logros alcanzados en los años pasados. París fue la ciudad elegida y el principal pabellón fue el Gran Palacio de Bellas Artes, construido junto con el puente de Alejandro III y Petit Palais para albergar las principales exhibiciones. Edificios de estilo modernista, con frisos coloridos, con esculturas y adornos suaves y ondulados. Su construcción tardó 3 años y desde su inauguración albergó numerosos eventos. Nacional, Barcelona, 1929. Barcelona celebró su primera exposición universal en 1888, la segunda fue en 1929, y el edificio más importante de esta exposición fue el Palacio Nacional, de estilo clasicista e inspirado en el Renacimiento español. Tiene una superficie de 32.000 metros cuadrados y presenta una planta rectangular con 2 cuerpos laterales y uno posterior cuadrado con una gran cúpula elíptica en la parte central, que es soportada por 16 columnas de piedra. Destacan en su arquitectura exterior sus terrazas y su azotea. El átomo, Bruselas, 1959. La Exposición Mundial del 59 fue la primera en tener lugar después de la Segunda Guerra Mundial. Tras el conflicto, el tema del evento fue el progreso y la paz. Uno de los pabellones principales fue el átomo, una representación de 102 metros de una molécula de cristal de hierro, formado por 9 esferas de acero de 18 metros de diámetro, conectadas por 20 tubos para representar la estructura tridimensional de una molécula de hierro 165.000 millones de veces ampliada. Space Needle, Seattle, 1962.
En el marco de la Guerra Fría, Seattle decidió organizar una feria mundial para demostrar que los Estados Unidos estaban a la vanguardia. El centro de atención fue el Space Needle, un punto de observación y un destino turístico extraordinario que sirve como uno de los edificios más reconocidos del horizonte de Seattle. Construido en menos de un año, es un monumento a la estética del diseño futurista.